Bien, amigos, continuamos con el día y vamos a comentar algunas de las muchas cosas que habló ayer la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, en una rueda de prensa virtual por Zoom que hizo con los periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General de la República. Tocó varios puntos la magistrada Germán Brito importantes. Vamos a ver sus palabras, algunas de sus palabras. Adelante. Es que si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, lo más probable es que le pase, que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga. Para la jurisdicción de instrucción, basta que un hecho sea probable y que la persona investigada sea el probable autor de eso. Pero para un juicio al fondo no es así. Para un juicio al fondo debe probarse fuera de toda duda razonable. En otro, magistrada, los expedientes que ha solicitado la Cámara de Cuentas, ¿qué está haciendo la Procuraduría General de la República al respecto? Examinándolos y, y haciendo un estudio contable de las cosas. Por ejemplo, hay uno del PLD por la no declaración en un par de años del dinero que recibe de la Junta. No sé las razones. Y ya un día pasaron algunos por aquí. ¿Hay otros funcionarios en esa misma situación? ¿En cuál? ¿En la de no En la declaración? de no declaración. Sí, hay algunos. ¿Se puede dar números o no? No. Bueno, eh, lo primero que tocó ahí es algo que nosotros hemos dicho varias veces. Mucha gente dice que comiencen a meter gente presa, a todos esos corruptos que se robaron el país y todo eso. Y hemos explicado varias veces, y creo que hay que seguir haciendo, que eso no es así. No es así. Eh, Justamente por lo que explica ahí la magistrada Germán Brito. Hay que hacer investigaciones. Y las investigaciones no son simples. No son nada simples. Primero hay que buscar documentos. Después averiguar, interrogar, hacer experticios. Son muchos elementos para cuando se lleve a juicio el imputado no tenga escapatoria, no pueda simular, no pueda mentir, porque lo que diga va a ser contrastado con cosas que ya se investigaron, se comprobaron y se buscaron pruebas. El mayor favor que se les haría a los corruptos es ahora mismo salirlo a buscar a todos y meterlos a la cárcel, porque entonces no va a haber expedientes sustentables y van a terminar saliendo y encima diciendo, tú ves, somos inocentes. Entonces no es así. Llévense de lo que dice la procuradora, que ya lo hemos dicho aquí varias veces. Se comprende el deseo que tiene la gran mayoría de los dominicanos de que los que se forraron de millones vayan a juicio y el Estado recupere los robados. Incluso aquí hemos mencionado varias veces en estos últimos tiempos que después de que cayó la dictadura de Trujillo, se hizo una comisión de recuperación de bienes del Estado. Y con eso fue que se formó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Y pues se le quitó de las uñas a todos esos ladrones. Entonces, pero eso hay que hacerlo con un proceso de justicia
que tiene que ser nítido, porque la que no puede fallar es la justicia. Los abogados que representan a otras partes pueden equivocarse y pueden mentir y todo eso, pero la justicia no puede fallar. Para que cuando alguien sea condenado no tenga más que cumplir su pena y que se le incaute todo lo que se robó. Así que calma con ese aspecto de la discusión, no hay que apurarlo. La gente, claro, dice, ¿cómo van a hablar de impuestos cuando hay tanta gente que desfalcó al Estado? Bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que eso no se puede hacer que ni siquiera se parezca a una persecución política. La persecución tiene que ser judicial y con base. ¿Qué te parece, doctora Carolina Santana? Vamos a oír la abogada que dice. Yo pienso, Uchi, que en algunos asuntos de la judicialización de la corrupción es muy importante, como bien dices, que el proceso agote su curso, porque de lo contrario un expediente débil es la mejor herramienta, ¿no?, para garantizar la impunidad a aquellas personas que han malversado los fondos del Estado. Dicho eso, también hay otros procesos que, contrario a necesitar pausa, detenimiento o análisis a profundidad, lo que necesitan es acción. Y ese es el caso, por ejemplo, de las declaraciones juradas, donde digamos que el punto de partida de la investigación se entrega por ley por parte de la persona a ser investigada. Y por mucho tiempo la Procuraduría simplemente le ponía ojo como a los plazos. Si se entregó, si no se entregó, si se dio una prórroga, si lo va a mandar a llamar porque no lo entregó a tiempo, pero sobre el contenido de las declaraciones, poca investigación. Y por tanto, lo que ha dicho ayer la magistrada Miriam Germán sobre que realmente están investigando el contenido de las declaraciones, porque además esas declaraciones juradas se prestan para investigaciones muy interesantes porque se pueden comparar con las declaraciones impositivas, de impuestos. Por lo general, una persona que quiere pagar pocos impuestos declara que tiene menos, pero ahora con las declaraciones juradas a veces podría resultar especialmente conveniente declarar una suma importante. Entonces, esos contrastes, al igual que identificar de dónde provienen ciertos fondos y ciertas propiedades declaradas y detalladas en una declaración jurada, es algo que garantiza o permite una mayor celeridad o una mayor facilidad para determinar ciertos puntos de partida de la investigación. Lo que hacía falta hasta hace poco era la voluntad de, en efecto, investigar las declaraciones juradas. Por eso me alegró mucho cuando ayer la magistrada Miriam Germán dijo, y cito, todas las declaraciones juradas serán investigadas y pudieran ser sometidos a la justicia los que tengan incrementos sin justificación de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito. Y en efecto, se puede deducir algo así, por ejemplo, en base a la Constitución de la República, los temas de corrupción tienen beneficios procesales restringidos, lo que quiere decir que en una acusación de un delito normal o de una naturaleza distinta a lo de corrupción requiere un sinnúmero de pruebas y de superar pruebas, por decirlo de alguna manera, frente a un tribunal para hacer una acusación debidamente sustentada. Pero en el caso de los temas de corrupción, por un beneficio que da la Constitución a los temas que tienen que ver con la persecución de la corrupción, los beneficios procesales pueden ser restringidos. Por eso creo que podemos hacer esa diferencia, ¿no?, de aquellos casos donde la persecución tiene que empezar de absolutamente cero a aquellos casos donde basta seguirle el rastro a los bienes declarados por el mismo funcionario o funcionaria que sería investigado. Adelante, Uchi. Sí, o ex funcionarios. O ex funcionarios. Porque vale para los que presentaron declaración jurada al salir y los que la presentaron al entrar. O los que no la presentaron. Eso está en peor situación. En peor situación de los que se fueron y de los que llegaron. La procuradora trató varios temas
Y como hay varios temas que constituyen foco de la atención de la sociedad, yo quiero referirme a uno que quizás no sea uno de los temas más impactantes y más atrayentes, pero al que hay que ponerle mucha atención. Ella consideró insuficiente el presupuesto que se le destina al Ministerio Público dentro de la ley de presupuesto para el año 2021. Esto es muy importante. Efectivamente, se le dedican pocos recursos al Ministerio Público, 7.000 millones de pesos. Eso es poco para todo lo que tiene que hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que investigar, fundamentalmente investigar, y eso no es barato. Se necesitan muchos recursos. Entre los recursos hay recursos humanos. Usted dirá, pero ya aumentaron la cantidad de fiscales de la PEPCA y de la Dirección de Persecución. Sí, qué bueno. Y un aumento sustancial. Pues saben que todavía se necesitan más. Porque son demasiadas cosas. Solamente con las declaraciones juradas de patrimonio se puede entretener un ejército de fiscales. Así como lo oye. Se necesita un ministerio público dotado de recursos para investigar. Aquí hay muchos retos de investigación. Y hay un tema que lo vamos a tratar con nuestro invitado de hoy en nuestro espacio estelar, el procurador adjunto William Camacho, que es el director ahora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. De manera que realmente lo que había en el pasado no se puede tomar como punto de referencia. La PEPCA tenía 6 fiscales y tenían pendientes 129 expedientes. Perdón, 329 expedientes. 6 fiscales. Ahora hay 25. Siguen siendo insuficientes. Es decir, lo cuadruplicaron y todavía es insuficiente. Así que ojalá se le ponga atención a esa queja, a esa observación de la magistrada Miriam Germán Brito. Otro tema es que ella trató lo de indagar, eso es por petición de la Cámara de Cuentas, que denunció ante la procuradora que el PLD le puso trabas a la auditoría que trató de hacer esa Cámara al uso de los fondos públicos que se le entregan a los partidos. Nos imaginamos que los demás partidos no pusieron trabas porque solamente está mencionando al PLD. Si hay algún otro partido que las puso, sería injusto que se mencione a uno solo. Pero bueno, ese es el único que ha sido mencionado. Y por eso la Procuraduría ha citado, está requiriendo la presencia del presidente interino de ese partido, Temístocles Montaz. Eso no tiene precedentes. También dijo, pero eso ya lo había dicho hace mucho tiempo, que el expediente del caso de Brecht está lleno de suposiciones. Todos sabemos que fue un expediente hecho para que se cayera. Y el hecho de que ella, como cuando era juez de la Suprema Corte, así lo denunciara, fue lo que atrajo, fue lo que provocó la canallada que le hicieron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya el presupuesto, la Cámara de Diputados lo envió a una comisión bicameral para estudio. Y hay varias cosas que señalar sobre esto. Ese presupuesto, que contiene varios impuestos, obviamente que tiene que ser aprobado por los legisladores. Pues bien,
esos legisladores tienen el deber de hacer varias cosas antes de aprobar un solo centavo de impuestos para los más vulnerables de la sociedad y para la clase media también. Lo primero que tiene que hacer es quitarse ellos mismos el barrilito, las exoneraciones, los bonos, las pensiones privilegiadas. Ellos tienen que quitarse ellos todo eso. La exoneración de los vehículos, eso es asqueroso, para decirlo menos. Porque lo primero es que ellos son los que deciden los impuestos que paga usted para comprar un vehículo. Y sepa usted, si no lo sabe todavía, que cuando usted compra un vehículo, más de la mitad de lo que usted paga por ese vehículo son impuestos. El precio del vehículo que usted compró o quiere comprar es menos de la mitad, el precio real del vehículo es menos de la mitad de lo que usted tiene que pagar por él. Porque la mayor parte de lo que usted paga son impuestos al Estado. Entonces esos impuestos, ¿quién los pone? Los legisladores. Pero ellos se exoneran 2 por cada periodo, sin límite de valor, y además para mercadearlos, haciéndole un daño al fisco, porque el que quiere un Lamborghini o un Bentley o una cosa de esa, que valen millones de dólares, entonces en lugar de pagarle esos millones al Estado, le da menos al legislador que se lo vende. Eso es asqueroso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Porque usted dirá, bueno, pero puede haber algún diputado que sea pobre. Los hay, son excepciones, sí, pero los hay. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el Estado en cualquier lugar del mundo a funcionarios que necesitan vehículos? Y los legisladores, como representantes del pueblo, necesitan vehículos. Su trabajo debería ser estar desplazándose constantemente, viendo a sus representados. Bueno, pues el Estado compra los vehículos y lo pone a su servicio. Punto. Y no tiene que comprarle uno de lujo. Yo diría que jipetas. ¿Cuánto cuesta? No importa, pero deben ser del Estado y no una propiedad personal. Pero esas son las exoneraciones. Sobre las exoneraciones, Uchi, además de las exoneraciones que benefician a funcionarios del Poder Legislativo, un montón de situaciones mediante las cuales se desperdicia el dinero del Estado desde el propio Estado. Hablando del tema de los impuestos, brevemente creo que es importante destacar que si aquí hace falta una reforma fiscal e impositiva, uno de los puntos de partida es precisamente las exoneraciones que benefician a una parte del sector privado, que permiten que se hagan aún más ricos los más ricos. Porque mientras tanto, mientras se concibe una reforma tributaria y fiscal que afecte al consumidor, al dominicano de a pie, entonces la brecha de la desigualdad va a seguir creciendo y ampliándose, y ese no es el país que queremos. Naturalmente, comprendemos que hay un tema con la recaudación, sobre todo ahora con el COVID, sabemos que macroeconómicamente la reforma fiscal tendrá que llegar eventualmente, pero tiene que ser una reforma fiscal que vaya en consonancia con el país al que aspiramos, el que queremos ver construir. Y eso de las exoneraciones, no solo dentro de la Cámara Legislativa, no solo las que se permite la clase política, sino la que se le da de favor, de alguna manera, a través de leyes y disposiciones gubernamentales a una parte del empresariado que ya de por sí es privilegiado, es algo a echarle un ojo. Por ejemplo, el tema de las bancas de apuestas, que más adelante en otro programa abordaremos en detalle, es algo que francamente es ridículo. O sea, la cantidad de bancas de apuestas en este país, primero que evaden impuestos, segundo que no evaden porque
porque tienen poquitos impuestos que pagar, un 1% de la venta más una tarifa fija de creo que son 40,000, 60,000 pesos. Es decir, no guardan relación con lo que tienen que pagar de impuestos los sectores que sí son productivos en este país. Entonces, eso en cuanto a la parte de los impuestos. En cuanto al presupuesto, además de destacar que naturalmente el sector justicia necesita un mayor presupuesto no solo en la Procuraduría, sino también a nivel judicial, porque las prioridades de un Estado quedan claras cuando se ve cuál es la partida presupuestaria que le dedica a cada cosa. Entonces, además de ese aumento de presupuesto del sector justicia en general, judicial y persecutor, del que hablaba Miriam Germán, también es importante reconocer que, por ejemplo, mi generación no ha conocido una República Dominicana donde la salud reciba más nunca del 2% del presupuesto, del 2% en el presupuesto. Es decir, un país donde, por ejemplo, el presupuesto cuando más se le dedicó fue un 1.8% a la salud, no es real. Miren la pandemia, no es real que se puede progresar en un país donde no se invierte ni en justicia ni en salud. Entonces, todo eso pueden verlo, constatarlo, hacer su labor cívica y ciudadana, ingresando al enlace que producción ahora le va a poner en pantalla. Es un enlace de la Dirección General de Presupuesto, donde podrá entrar a la cápite Gobierno General Nacional, Proyecto de Ley de Presupuesto 2021. Y fíjese en las partidas, como ciudadano valide qué está pasando, cuánto se le va a dedicar al sector justicia, cuánto se le va a dedicar al sector salud, para que vea en qué se va ese dinero que ahora nos preocupa a todos con el tema de la posibilidad de unos impuestos, a ver qué es lo que se supone que se va a hacer con eso. Ahí lo puede ver en detalle. Carolina, tú dices, mi generación no ha visto nunca un gasto justo en salud. La mía tampoco, y yo te triplico la edad. Y yo tampoco lo he visto. Increíble, inaceptable. Nunca. Entonces, aclaro, además de las exoneraciones, los legisladores, antes de aprobar un peso de impuestos para los pobres y para la clase media, tienen que quitarse las pensiones privilegiadas que tienen, que con 4 años de servicio se retiran ricos, cuando el sistema de pensiones que ellos mismos aprobaron para todos los dominicanos no le van a dar para el trabajador pensionado ni para comer. Y después de pasarse la vida trabajando, y ellos con 4 años ya tienen su vida resuelta. Eso lo tienen que quitar también antes de aprobar un solo peso. Pero eso no podemos apelar a que ellos se concienticen y hagan eso. No, es que los ciudadanos dominicanos tenemos que exigirles eso. Y si aprueban un solo peso de impuesto para los pobres y para la clase media, entonces tenemos que exigirles que se vayan. Y no es solamente eso. Están también cosas que hay que hacer antes de poner un solo peso de impuesto. Los sueldos de todos los funcionarios que ganan más que el presidente. Eso es violatorio de la ley. Todos los que ganan más que el presidente están violando la ley. Y además no creo que necesiten esos sueldazos de lujo, porque resulta que los funcionarios todos son multimillonarios. Entonces, ¿por qué tienen que ganar tanto dinero? Hay negocios también que aguantan más impuestos, grandes negocios. Y sobre todo, aumentar los impuestos por patrimonio y rentabilidad a los que más ganan. Los que más ganan tienen que aportar. Nadie lo hace gustosamente. Entonces por eso que se llaman impuestos, porque hay que imponerlos. Y todo eso tienen que hacerlo antes de poner un solo peso de impuesto a la gente.
Mira, ayer el PLD, a través de su vocero Gustavo Sánchez en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones de carros que ellos mismos, los legisladores, reciben. Y eso se destaca en los titulares de hoy. El PLD somete proyecto para eliminar las exoneraciones. Y no dicen que eso es a cambio, según ese proyecto, de que le den un bono a cada legislador de $22,000. Multiplícalo por 59, que le va a dar 1.298.000 pesos. 1.300.000 pesos. Es decir, le van a quitar la operación, pero hay que darle, a cuenta de que, bueno, una gracia, hay que darle 1.300.000 a cada legislador. Son 190 legisladores, entre diputados y senadores. Eso hace 246.620.000 pesos. ¿Y por qué le tienen que dar eso? ¿Y por qué tienen que ponerle más impuestos a la gente para mantener ese régimen de privilegios irritantes? Bueno, eso mismo abordaba. La verdad es que eso mismo abordaba Uchi, el tema de sí. por qué más impuestos, ¿verdad? No más impuestos, ¿qué se va a hacer con el presupuesto? El entonces candidato a la presidencia, Luis Abinader, hoy presidente de la República, en un video que ayer recordó Marino Zapete a través de sus redes sociales y sus medios digitales. Producción lo tiene. Vamos a ver qué sobre ese asunto particular decía Luis Abinader mientras estuvo en campaña. Vamos a decirle que no es verdad que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos, porque ahora mismo el candidato reeleccionista tiene una fiesta de dispendio queriendo cambiar la intención de cambio que hay en la República Dominicana. Ustedes y nosotros tenemos que trabajar por un gobierno honesto, por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente. Vamos a decirle que no es verdad. Bueno, ahí está. Bueno, parece que es que distinto bien con habló. guitarra que con violín. Así es. Pero definitivamente lo que se planteaba en campaña era es decir, estructurar bien el presupuesto, estructurar bien los gastos, no aumentar los impuestos, aunque dicen los expertos que el tema de los del aumento de los impuestos macroeconómicamente llegará eventualmente. La pregunta es si esa promesa de campaña se refería a los impuestos de los grandes ricos, al gasto de beneficios extraordinarios a legisladores y funcionarios, o si se refería a los impuestos que no deberían de ser aumentados para la población de a pie. Bueno, mira, finalmente el presidente va a hablar mañana. Ya veremos qué tanto se puede distanciar de esas palabras que son recientes, que acabamos de escuchar, o si va a seguir siendo coherente. Los estados no viven de organizar rifas ni sanes, sino de cobrar impuestos. Lo que tienen es que ser justos en la distribución de esos impuestos. Y no puede ser que sigamos gravando el consumo, porque esos impuestos los pagan fundamentalmente los más pobres. Y les afecta en que cuando suben, por ejemplo, los alimentos, en lugar de tener más gasto, como no tienen más dinero, lo que hacen es comer menos, pasar hambre. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así que ya veremos. En principio ya el presidente es evidente que está reconsiderando las propuestas que fueron recibidas con tanto enojo por la población. Y vamos a ver lo que va a plantear. Los estados tienen que cobrar impuestos, pero tienen que cobrárselos a los que más tienen, no a los que menos tienen. Así que, y otra cosa es, eso lo están haciendo, esa cantidad
de botellas, tanto en el país como en el exterior, es una barbaridad. Eso no puede ser. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con otros temas de mucho interés actual. Recibe al magistrado Wilson Camacho, procurador adjunto encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Con él tratamos temas sobre las obras de Odebrecht, la OMSA, las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno y otros temas más. No se pierdan sus declaraciones en